El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Después de celebrar el día de Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo según la carne, tal vez nos imaginemos que con la entrada del Príncipe de la Paz, todo va a ser paz y felicidad. Ya un mundo donde todo el mundo se convierte en bueno y todo marcha según esos deseos de paz, de felicidad, de bienestar. Pero no olvidemos que hay un enemigo. Y por eso nos advierte el Señor, y hoy celebrando a San Esteban, protomártir, el primero de los mártires que dio la vida por Jesucristo, no olvidemos que hay enemigos, y un enemigo a muerte, el demonio. Jesús nos advierte: todos os odiarán por mi nombre. Y nos da esta grave advertencia: el que persevere hasta el final se salvará. Muchas dificultades vas a encontrar en la vida. ¿Por qué son esas dificultades? Sería tan fácil que el Señor, el Príncipe de la Paz, nuestro Señor Jesucristo, ese niño nacido en Belén, eliminara todas las guerras, las adversidades, las dificultades, de tal manera que cualquiera que se acercara ya no tuviese enemigos, que fuese protegido, de tal manera que nadie nos hiciese dificultades, para que encontrásemos la paz. Entonces, ¿quién se convertiría? ¿El que se convence de que ese niño es Dios? ¿O el que busca simplemente su comodidad? ¿El que busca simplemente sentirse bien, en paz? Pero la pregunta sería, ¿de verdad que nos sentiríamos en paz? No hay, mientras que estemos heridos por el pecado, mientras que estemos en este mundo y tengamos una cosa que es lo que nos hace ser hombres, no hay posibilidad de paz completa. A ver, ¿qué es lo que nos hace ser hombres?
la libertad. Mientras que seamos libres, podremos escoger una u otra cosa. Mientras que vivamos en sociedad con otras personas, vamos a tener encuentros y dificultades. Porque si yo soy libre y puedo escoger lo que me gusta, una cosa o la otra, el hecho de escoger ya es una dificultad y un encuentro con el que está a mi lado. Porque yo quiero esto y él quiere otra cosa. Y ya esa paz que yo me imagino paradisíaca, ya empieza a resquebrajarse. Y cuando yo tomo una decisión y él toma otra diferente, ya hay una oposición. Por eso el Señor lo dice con estas palabras que nos parecen tan fuertes y tan graves. No os fiéis de la gente, os entregarán a los tribunales, os azotarán, etc. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Miren, todo comienza desde ese momento en el que empezamos a usar nuestra libertad. Por el hecho de que somos diferentes, cada uno tiene sus gustos. Dios nos ha hecho diferentes. Esa es la riqueza de la creación de Dios. No nos ha hecho clones, todos igualitos, todos con los mismos gustos, todos con las mismas tendencias y apetencias. Y así, cuando uno toma una decisión, todos toman la misma decisión porque todos sienten y quieren lo mismo. No somos máquinas, no somos clones, somos creaciones únicas. Cada uno de nosotros es una creación única. Pero vivimos en un mundo plural. Hay otras personas. La paz que el Señor nos trae parece una contradicción. Hay que conquistarla. Es una lucha. O dicho de otra manera, hay que ganarla con la guerra. Y no es a base de destruir a los demás. ¿Saben cómo se alcanza la paz? Cuando uno se vence a sí mismo. Cuando uno lucha para no estar queriendo imponer sus apetencias y sus gustos a los demás y sabe acomodarse y vivir en paz en ese acomodarse a los gustos de los demás. Cuando uno lo que busca siembra la paz y lo que busca es hacer lo que los demás desean, tienden, les gusta y demás, entonces el que anda buscando cómo contentar a los demás, y eso precisamente porque logra que el otro esté feliz y en paz en ese momento, gracias a los esfuerzos que él hace, aunque sea lo contrario a sus tendencias y a sus gustos, pero como ve que ha logrado hacer que el otro esté en paz, siente la alegría del triunfo, entonces será cuando uno encuentre su propia paz. No cuando uno impone su voluntad, su querer, su capricho a los demás. Mientras que yo tienda a imponer a los demás mis tendencias, voy a estar en guerra conmigo mismo y en guerra con los demás. Solamente cuando yo he comprendido dónde está la paz y cuál es la paz, entonces encontraré la paz profunda del corazón. Él es nuestra paz, ese niño que ha nacido en Belén. Él es nuestra paz. ¿Y qué significa eso? A ver, porque todavía las palabras son muy bonitas. Eso de que Él es nuestra paz, sí. Pero, ¿qué me está diciendo aquí? Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Entonces, si Él es nuestra paz, ¿por qué nos dice que todos nos van a odiar? A ver si llegamos a entenderlo.
La paz o la tienes contigo mismo o no la tendrás con nadie. O no la tendrás con nadie. La paz está no en hacer tus caprichos, tus tendencias, no en dejarte llevar de tus pasiones. Está en que tú te adaptes, te acomodes, te tomes la voluntad de ese niño, el querer de ese niño, de tal manera a Dios su voluntad y su querer como propia voluntad y propio querer. Cuando tú logres vivir en paz haciendo lo que este niño te propone, que este es el ejemplo de Esteban que acabamos de escuchar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los capítulos 6 y 7, nos narran este pasaje de Esteban. Esteban es uno de los diáconos que han elegido los apóstoles, pero Esteban trata de convertir, de hacer que los demás elijan también a Dios, que sigan la doctrina de Cristo. Pero hay quien se opone con odio a muerte. Y Esteban, como es un hombre de paz, vive en paz aun cuando lo toman preso, lo llevan ante el tribunal, lo acusan, lo condenan y lo apedrean. Entonces, cayendo de rodillas, lanzó un grito. Atención, estaban apedreándolo. Lanzó un grito y dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Él estaba en paz, aunque los otros le estaban apedreando. Antes que ha dicho, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ve a Jesucristo y eso es su paz, porque Él está en paz consigo mismo. Aunque delante tenga un montón de personas que le odian, Él tiene paz, está viendo a Jesucristo. Esa es la paz. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sabe que el irse con Él es el triunfo en esta vida. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. 3 frases que dice San Esteban en el momento que antes de ser apedreado, por lo cual le apedrean, y después cuando ya están recibiendo las piedras de aquellos que le odian a muerte, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Mientras que tú no llegues a ver la voluntad de Dios como el camino para ir al cielo, no tendrás paz contigo mismo y no la podrás tener con los demás. Vivirás en guerra continua contigo mismo. Por eso, aceptar, vivir, aceptar voluntariamente que somos libres, por eso es que libremente escoge uno el camino del aceptar la voluntad de Dios, pero con ese contento, con esa alegría, como lo hace Esteban, aunque le apedreen. Aquellos que estaban dando un grito estentorio, fíjense, esto es como una contradicción. Los que estaban en la sinagoga miraron a Esteban, su rostro les pareció como el de un ángel. Pero él fijó su mirada, lleno de Espíritu Santo, veo al Hijo del Hombre, y dice, y todos lanzaron un grito, pero si le vieron antes que era el rostro como el de un ángel y ahora un odio a muerte, ¿cómo pueden cambiar? Porque no aceptan a Jesucristo. Ahí está todo. Aceptar plenamente. Dios te ha dado la libertad para que tú elijas a Jesucristo libre y voluntariamente. Habría mucho que hablar, pero el tiempo no da para ello. Fíjense, lo grande de la libertad, lo que Dios ha hecho haciéndonos libres, es que podamos escoger con mérito a Jesucristo y superarnos a nosotros mismos. Ese mérito de la libertad, ahí está el gran secreto, el valor de tu elección y el conseguir verdaderamente la paz.
Sin libertad no habría mérito ninguno. Y Dios quiere que alcancemos la paz, ese ponernos en la voluntad de Dios, ese aceptar a Dios, aunque sea con la muerte, con la entrega de sí mismo, porque después viene la gloria y ahí sí tendremos la paz completa. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vive en paz. Tiene esta frase, no es un odio contra aquellos que le atacan, simplemente, Señor, recibe mi espíritu. Lo que quiere es estar con Dios. Ahí está la paz verdadera, no hay otra. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Paz con Dios, acepta plenamente la voluntad de Dios y quiere irse con Él. Y por eso, este niño que acaba de nacer es el que me trae la paz si yo elijo estar con Él. No si yo elijo hacer mis propios caprichos y gustos. Y hace que uno se ponga en paz con los demás. No les tengas en cuenta este pecado. Cuando uno comprende que aun la persecución de los demás, esto que ha dicho el Señor en el Evangelio, los de la casa, los padres contra los hijos contra los padres, unos contra otros, se levantarán, harán que los maten. Cuando uno ve que por más odio y persecución que tengan los de alrededor y que quieran aniquilarme, y uno ve que eso lo único que le hace a uno es tener más méritos, no pierde uno la paz, porque ve, pobre, fíjate cómo está, pero eso me hace poder demostrarle a Dios que yo le amo más todavía. ¿Cuándo entenderemos esto? Solamente vas a encontrar tu paz en el aceptar la voluntad de Dios, aunque sea como Esteban, ese odio de aquellos judíos que estaban allí acusándole hasta apedrearlo. No está la paz en otro sitio, querido hermano, sino en Dios. Y en Dios es aceptar el plan de Dios. Acepta. Miren, Esteban podía haber hecho mucho más bien. Se hubiera salvado la vida y hubiera... ¿ve? Pero no quiso decir ni una sola mentira, por pequeña que fuese, para salvar su vida. Porque puso su paz en Dios. Cuando nosotros pongamos nuestra paz en Dios, nada ni nadie nos podrá alterar. Ninguna situación de esta vida, ningún acontecimiento nos turbará, porque a Dios nadie lo puede cambiar, nadie nos lo puede quitar. Encontremos nuestra paz en Dios. La Virgen María allí teniendo al niño Jesús, a San José a su lado, en medio de aquella pobreza, tenía paz. ¿Por qué? Porque estaba con Jesús. No es la situación externa, que se cumplan las cosas según tu voluntad, según tus planes, según tus proyectos. No es que no tengas personas que se te opongan y que te hagan las dificultades. Ayer hablaba con una señora y me decía que su hijo le había dicho mamá, ¿quieres música? Y dice, ¿pero para qué? Si el vecino de al lado está poniendo música y la tenemos gratis y no gastamos electricidad. Claro, el otro estaba con una salsa ahí a todo volumen que les estaba aturdiendo. Y el otro de enfrente tiene otra música, la criolla, y el otro tiene no sé qué. Entonces, 3 o 4 vecinos por alrededor, todos con la música a todo volumen. ¿Para qué quieren más música? Estás escuchando la música que tienen tus vecinos, te ahorras la electricidad. Pues vivir en paz en medio de las situaciones. No me voy a poner a hacerle guerra a todo el que está alrededor. ¿Ven? ¿Cuándo encontraremos, como la Virgen María, como San José, ahí, en esa pobreza de Belén, la paz? Cuando aceptemos plenamente la voluntad de Dios. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.